Por favor, que no grite, eso se lo pedí. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Bienvenidos a esta minga de conocimientos. Les agradecemos profundamente a todos quienes nos han acompañado en este proceso y se han conectado desde varios rincones de nuestra América. Hace 4 semanas empezamos las jornadas virtuales Poderes, Privilegios, Resistencias y Alternativas durante y después de la pandemia. Y esta tarde-noche cerramos este espacio con el 8º foro. Como recordarán, estos diálogos son reflexiones colectivas a partir del libro Concentración Económica y Poder Político en América Latina, editado por la profesora de la Universidad de York, Lisa North, Blanca Rubio, de la Universidad Autónoma de México, Alberto Acosta, del Ecuador, y quien les habla, Carlos Pastor Pazmiño. Las jornadas son una iniciativa colectiva que se fortalece en la unidad de la diversidad y han sido organizados por varias instituciones. Por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Proyecto Regional FES Transformación, la Prefectura de la SUAY, la Cooperativa Jardín Azuayo, el Centro de Investigaciones Acordes y la Universidad de Cuenca. En cada foro buscamos dialogar críticamente para tratar de entender lo que está pasando en el mundo en estos días. Antes de la pandemia ya arrastrábamos un proceso de concentración económica y de poder político que ha generado desigualdad y que ha generado miseria en todo el continente. En el primer foro, Enrique Leff nos decía que la pandemia evidencia esta desigualdad y que llega como un emisario de la crisis civilizatoria total y que ha sido provocada por el capitalismo. El capitalismo, nos decía Enrique Leff, domina la sociedad, domina la naturaleza y es el causante de esta crisis epidemiológica que se relaciona directamente con la crisis ambiental, que es generada por la minería, el agronegocio, el fracking del petróleo, la deforestación, etc. Raúl Civechi y Miriam Lang, en el segundo foro, afirmaban que el modelo productivo de los grandes negocios, agronegocios, provocan este tipo de epidemias. Son modelos que se sustentan en la masiva utilización de agroquímicos, en los transgénicos, en la acumulación de recursos como tierra, como agua que además es altamente contaminada, en la concentración de los mercados, de las semillas y en general de toda la cadena productiva, despojando a los campesinos de sus territorios. Cuando preguntábamos en estas jornadas a Francisco Durán si la pandemia nos afecta a todos por igual, Francisco nos decía no, el virus no afecta a todos por igual. Hay una consigna muy clara en los sectores populares que dice virus para los pobres y corona para los ricos. Al mismo tiempo, Diego Sánchez Ancochea, de la Universidad de Oxford, nos decía que las élites del poder, con gran capacidad de acumulación, no han perdido en estos tiempos de pandemia, y menos aún, sus economías están en derrumbe. Al contrario, decía él, se han fortalecido y son las termitas de los estados. En el tercer foro tuvimos una profunda reflexión entre Thomas Chiasson Lebel, Roberto López y el profesor de Paraguay Ramón Fogel, en el que consistía en responder algunas preguntas como si realmente los estados están capturados por las élites y es por esta captura que responden a los intereses de las corporaciones, o es acaso que el Estado cumple muy bien su función, justamente como el órgano que ejecuta la voluntad consciente de estas élites. También nos preguntábamos qué vuelve poderosas a las élites. Los tres nos decían que el poder de las élites se da en su acceso y en su influencia en las compras públicas, en las políticas públicas, y esto es lo que les mantiene intocables en sus mansiones en tiempos de pandemia. Las élites económicas, por sus profundos vínculos políticos, acumulan recursos, capitales, logran diversificarse, no pagan impuestos y llevan sus fortunas a paraísos fiscales. Los estados no son capaces
Los estados no son capaces de controlar a los monopolios, nos decía Francisco Durán, ya que los grupos económicos capturan el Estado utilizando diversos mecanismos, como la financiación de las campañas o partidos políticos, los lobbies en la construcción de leyes o decretos ejecutivos, las puertas giratorias, estos gabinetes empresariales que les llaman, o la corrupción. Recordemos que 3.4 billones de dólares fueron pagados por Odebrecht en campañas electorales. Thomas Jason Lebel decía que las élites económicas hay que verlos como actores políticos que construyen un discurso que se lo replica una y otra vez en los medios de comunicación masiva hasta el punto en que logran establecer un sentido social que defienden sus intereses de clase. En tiempos de pandemia, la economía que se derrumba es la de los sectores populares y las clases medias. Las cafeterías que no han logrado abrirse, los restaurantes que han pasado cerrados casi 60 días, esas hosterías cerradas, los abogados, los sastres o cualquier otro profesional en libre ejercicio que tampoco han podido abrir sus negocios. Estas economías son las que se derrumban. Carlos Jara y Jorge Bragulat nos decían que la única forma de poder apoyar estas actividades implica políticas que fomenten la producción local, el fortalecimiento de las redes de la economía popular solidaria y sobre todo transitar hacia una nueva normalidad basada en un nuevo modelo productivo que sea cooperativo, solidario y que priorice al ser humano antes que al lucro y a la acumulación. En el mismo foro, la profesora Gabriela Álava afirmaba que en estos momentos es indispensable garantizar la alimentación para todos y para todas, y que la producción debe ser indispensablemente agroecológica, resguardando las semillas criollas o las semillas campesinas y liberándonos de la dependencia con las grandes corporaciones semilleras y las grandes corporaciones de agroquímicos. En el foro número 5, Álvaro Cálix y Alberto Acosta coincidían en que el problema para fortalecer estos procesos de la economía popular y solidaria es estructural, ya que los recursos productivos están altamente concentrados y por lo tanto los cambios también deben ser estructurales, dijeron. Redistribución de la tierra. El agua debe ser un derecho fundamental y la salud un derecho humano universal. No se puede privatizar la salud. La alimentación debe ser soberana, con alimentos libres de químicos producidos por campesinos y campesinas que deben ser comercializados a través del comercio justo. En esta misma tónica, José Luis Corallo nos decía que el comercio justo debe ser el camino. Debemos lograr una economía en la que quepan todos. Un ingreso mínimo vital para todos es posible, decía, si es que hay un manejo equitativo de los recursos, si no hay corrupción de los gobiernos de turno y si hay una sociedad que se empodere de los procesos y de las luchas sociales. La pandemia nos da la oportunidad para construir un mundo nuevo, para repensar el rol de la economía y la política en nuestras vidas. Para Juan Carlos Urgiles, la economía y la política deben estar al servicio de la comunidad y deben buscar un buen vivir y generar capacidades locales. Es fundamental que logremos identificar las redes del poder, nos decía Sandra Polo. Esto nos da las pautas para organizar los procesos en los territorios. Los territorios son el campo de disputa, nos decía Lauro Siccha. Organizar a los campesinos y campesinas para comercializar sus productos de manera directa es una lucha concreta que debemos darla para poder romper con los monopolios en los territorios. En el foro número 7, Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, Luciano Concheiro, secretario de Educación en México, y Mario Cafiero de Argentina, nos decían que las políticas públicas que necesitamos durante y después de la pandemia deben priorizar la redistribución de la riqueza, el fomento y el respaldo a la economía social y solidaria, el control a las grandes cadenas monopólicas, el impuesto a la riqueza, impuestos al patrimonio y sobre todo procesos emancipadores a través de la educación, nos decía Nicolás Arata. Reflexiones que nos invitan a repensarnos como sociedad, como individuos y sobre todo a reflexionar que podemos asumir cambios distintos en nuestra cotidianidad. Para cerrar este ciclo de foros,
Hoy nos acompañan 4 destacadas intelectuales latinoamericanas. Tenemos la presencia de Ana Esther Ceseña, tercer ciclo en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad París I Sorbona, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, miembro del Polarism Project coordinado por Immanuel Wallerstein 2006-2015, docente del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. El tema que nos va a compartir la tarde-noche de hoy será la pandemia, una lectura geopolítica. En esta misma mesa nos acompaña Benedikt Bull, profesora titular de Ciencias Políticas en el Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Desde el 2008 ha dirigido la Red Noruega de Investigación sobre América Latina y es presidenta de la Junta del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos. Hace investigación en temas de élites y economía política. Su tema será élites, concentración económica y poder político en tiempos de pandemia. Nos acompaña también la profesora Blanca Rubio, doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigadora definitiva de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, imparte clases en posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, en América Latina y, por supuesto, en México. Sus líneas de investigación son la transformación de la agricultura latinoamericana, las formas de dominio y explotación de los campesinos latinoamericanos y la crisis alimentaria mundial. Entre sus principales obras destacan libros como Explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, El dominio del hambre, y fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. El tema que nos va a convidar esta tarde será transición hegemónica y pandemia. Finalmente, tenemos el agrado de compartir esta mesa con Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, doctora en Sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, integrante del Sistema de Investigación de Uruguay, asesora de varios organismos internacionales como la CEPAL, ONU Mujeres, OIT, autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. El tema de Karina será el rol del pensamiento latinoamericano en tiempos de pandemia. Antes de dar la palabra a nuestras panelistas, quisiera algunos puntos de acuerdo. Cada panelista tendrá entre 10 y 15 minutos para hacer su ponencia. Terminadas las ponencias, vamos a abrir un intercambio entre panelistas de 3 minutos. Luego, leeré algunas de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos acompañan desde distintos rincones de América Latina, y luego podremos responder estas preguntas en 3 minutos. Finalmente, cerraremos el foro con una breve reflexión general. Antes de dar la palabra a Ana Esther, quisiera agradecer a todos quienes nos acompañan en el foro y quienes nos ayudan compartiendo desde sus redes sociales el enlace, como la revista de pensamiento crítico Opción S, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC, la Escuela de Formación Política Manuel Agustín Aguirre y muchas otras organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de obreros que nos acompañan esta tarde. Estimada Ana Esther, le dejo la palabra. Muchas gracias. No es tan frecuente, digamos, casi nunca ocurre. Entonces, como son 10 minutos, es muy difícil hacer una reflexión muy amplia, pero yo creo que hay algunos puntos, por lo menos voy a señalar, voy a ir punteando, que no podemos soslayar cuando estamos hablando de una, digamos, de una visión de la pandemia. Yo más bien diría de lo que hay debajo de la pandemia. De todo esto que la pandemia de algún modo está ocultando, son procesos que ya venían en curso, pero que se profundizan, se aceleran,
incluso toman, toman la ocasión de la pandemia como para poder dar saltos cualitativos, y entonces de esa manera yo lo que diría es que el capitalismo se está reconfigurando por debajo de la pandemia. Más que calificar la pandemia, me voy a referir a esto. Y entonces son 5 terrenos en los que creo que hay que poner mucha atención. En este momento, más que una certeza, es como una observación, una preocupación, un interés en ver de qué manera bajo la pandemia se están moviendo los posicionamientos territoriales de las grandes potencias que están en competencia por la hegemonía mundial. Particularmente Estados Unidos ha desplegado, como ustedes saben, está en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, y ha desplegado sus recursos más que para comprar respiradores, para propiciar la invasión de países como Venezuela, o para moverse en el mar del sur de China con sus barcos, para promover la independencia de Taiwán, para apoyar las iniciativas de Israel en la apropiación de Palestina. O sea, y todo esto está ocurriendo pues muy calladito debajo de la pandemia, y son movimientos que, junto con algo que está ocurriendo en el centro norte de África, nos indican cómo van cambiando los equilibrios de ocupación territorial en el planeta. En la parte del norte y centro de África, allí la disputa es un poquito distinta porque no es unilateral, sino que lo que está ocurriendo ahí es que tanto China como Estados Unidos, por supuesto también otras potencias, pero principalmente estas dos, están encaminando todos sus recursos de presión, sus recursos políticos, sus recursos de inversiones, sus empresas se están desplegando como para ir ocupando ese territorio tan rico del centro norte de África. Ahí hay una disputa fuerte, porque China ha entrado con mucho ímpetu en la parte de construcción de infraestructuras, de minería, acuerdo con los gobiernos, pero Estados Unidos también. Estados Unidos incluso precedió esto, ya estaba desde antes, sus empresas están muy presentes en toda esta parte del territorio, y entonces, bueno, son terrenos en los que hay disputa. Yo diría que son focos rojos de una guerra por el territorio en todos estos lugares que señalé. América Latina con Venezuela como epicentro, China en los mares de alrededor, ¿no? Usando a Taiwán, pero China también lanzándose hacia Hong Kong, ¿no? En la parte del Medio Oriente, en que, bueno, hay presencias de muchos tipos, por supuesto, Estados Unidos tiene muchas fuerzas proxy, es decir, muchas fuerzas contratadas, tiene mercenarios, tiene una presencia más o menos extendida en todo el Medio Oriente, y por supuesto también el acuerdo con Israel, de quien pues más que aliado es un socio activo. Entonces tenemos todos esos movimientos ocurriendo bajo la pandemia, y uno diría, bueno, pero sí, se necesitan tantos recursos para la salud, sí, la gente se está muriendo, está necesitando equipo, médico, etcétera. Bueno, ¿por qué los recursos se van a la guerra? Pues porque la guerra es el negocio, porque la guerra es lo que garantiza las ganancias y lo que garantiza los equilibrios de poder y las relaciones de poder en el mundo. Junto con esto, hay otro elemento que es muy importante observar también, porque se ha agudizado tremendamente en estos 2 meses que llevamos, 2 meses y medio de pandemia, que es la concentración del capital, que ocurre, por un lado, porque hay ciertos capitales, ciertos sectores del capitalismo que pasan a ser mucho más importantes que de normal,
¿no? Como todos los que están representados por las empresas GAFAM, las famosas GAFAM, las de comunicación, las de interconexión, Amazon, Google, Apple, Facebook y Microsoft, ¿no? Que son las que están en este rubro y esas pasan a potenciarse de manera impresionante, al punto que el cálculo que hace JP Morgan, por ejemplo, de las ganancias de Bishop, que es el dueño de Amazon, es que durante este año de 2020 él va a ganar cada segundo $10,500. Y cuando uno piensa en esa cantidad, es más o menos lo que gana un obrero en un año de trabajo. Entonces, cada segundo Bishop se va a estar sumando a su fortuna esa cantidad, y eso quiere decir que cada segundo se está comiendo un trabajador, digamos, sería un poco una figura caricaturesca, pero que nos da las equivalencias. Junto con estas también están ocurriendo otro tipo de concentraciones que provienen del hecho de que muchas de las empresas capitalistas, como estas empresas, últimamente trabajan sobre nuestros recursos, no sobre los de ellas. Con 2 meses de inactividad, bueno, ya no tienen cómo seguir. La cantidad de quiebras que hay por todos lados, de pequeñas, medianas, pero también de grandes empresas, está favoreciendo una tremenda concentración en las gigantes, ¿no? En manos de estas gigantes. Entonces, todo esto nos va a llevar a salir de la pandemia con un capitalismo cambiado, la pirámide mucho más pronunciada y, por supuesto, la exclusión también en una proporción equivalente mucho más agrandada. Además de esto, hay un elemento que a mí me preocupa muchísimo porque creo que es mucho más de fondo, y es que con la pandemia las actividades que se han considerado esenciales en un inicio, bueno, alimentos, por supuesto, salud, todo lo que tiene que ver con la reproducción, digamos, básica, inmediata de la gente, pero a partir del momento en que empezaron a presionar los capitalistas, se han incorporado a la lista de esenciales empresas como la automotriz y autopartes, como las mineras, como cemento y construcción, y entonces todo esto nos hace, pues ya estaba agricultura, gran agricultura, que seguramente Blanca va a hablar de eso, es decir, las grandes plantaciones, los grandes negocios agrícolas con agrotóxicos, por supuesto, y las empresas, las grandes empresas de alimentación. Entonces, estos son los básicos, y yo cuando leo esa lista, lo que veo es que lo que se está haciendo es reforzar el modelo predatorio del capitalismo. Estamos en un momento de catástrofe ecológica. La catástrofe ecológica incluso se ha manifestado a través del coronavirus, y sin embargo, lo que se está ofreciendo como solución desde los centros capitalistas y con toda la presión que eso supone, son justamente las actividades más dañinas al medio ambiente, más dañinas incluso también a la sociedad, ¿no? Como a la ecología en su conjunto, incluyendo todas las formas de vida, también la humana. Entonces, vamos a reforzar esto, y dentro de 3 meses que salgamos de la pandemia, pues resulta que ya no tenemos medio ambiente, es decir, ya hoy tenemos lluvia verde en la Antártida, tenemos una tasa de extinción de especies altísima, todas estas cosas están instaladas, y con el pretexto de la pandemia se hace caso omiso de ellas, de todas las alarmas del cambio climático, y se procede a seguir avanzando con extractivismo salvaje. Entonces, esto es también un elemento a considerar como parte de esta remodelación del capitalismo que está ocurriendo bajo la pandemia. Un elemento adicional que está ahí y que es muy fuerte
es el de la militarización. Ocurre que mientras todo esto está pasando, por supuesto, como son procesos tan fuertes, tan sacrificados para la población, no solo para el medio ambiente, pues requieren también algunos elementos de presión, algunos elementos que nos convenzan de que tenemos que reprimirnos hasta en los más mínimos detalles, y entonces hay un proceso de militarización, vigilancia, autoritarismo, hay ahí un conjunto de cosas, hay la instalación, yo diría, de un panóptico, no solamente un panóptico general en la sociedad, sino una internalización del panóptico. Nosotros mismos estamos empezando a no querer acercarnos al otro, de hecho lo estamos haciendo, ¿no? No nos queremos acercar, no lo queremos tocar, no vaya a ser que si ya con el SIDA habíamos entrado en esa dinámica, bueno, hoy con el coronavirus está instalada completamente y entonces somos todos entes atomizados, individualizados, además con miedo, ¿no? Es un sistema panóptico que lo que está produciendo es estados de ansiedad, de miedo, incluso de pánico en la población, tanto que en todos lados dicen que, bueno, que hay atención psicológica para quien la necesite. Igual nunca se la dan muy buena, pero ahí está como midiendo los límites a los que está llegando esto. Pero junto con esto hay una militarización explícita también. No solo los escenarios de guerra que yo mencioné en un inicio, sino una militarización, por ejemplo, en países como el mío, México, que se supone que acabamos de elegir a un gobierno progresista, que en principio los gobiernos progresistas no deberían estar por la militarización, sino que su compromiso en gran medida, y por eso también mucha gente votó por él, fue el de disminuir los niveles de violencia y, por supuesto, meter el ejército a los cuarteles. Y no solamente no lo mete a los cuarteles, sino que cada vez los militares tienen más prerrogativas, más recursos, se les exenta de impuestos, de cargos, se les dan hospitales a su cargo ahora y por supuesto con presupuesto para atender el COVID. Es decir, cada vez la función militar ocupa más terrenos y eso, todos estos que estoy mencionando son procesos que preocupan sobre todo porque son irreversibles. En una pequeña medida quizás se pueden revertir, pero en la mayor medida son irreversibles y están instalados ya ahí en la sociedad, y con 2 meses de encierro y otros poquitos que nos falta por tener encierro total, nosotros vamos a salir a una sociedad absolutamente militarizada, ¿no? Hoy, por ejemplo, sale uno a carretera y lo primero que encuentra es un retén militar para tomarle la temperatura. Pero yo digo, ¿no será que con una enfermera es suficiente para la temperatura? Y no, lo están haciendo los militares. Un elemento ya último, no me voy a referir con mucho detalle, pero es que con todo este proceso de concentración, con los quiebres que han ocurrido, las quiebras, perdón, que han ocurrido, lo que tenemos nosotros hoy en día es que a una situación en el mundo del trabajo tremendamente complicada que ya había antes de la pandemia, en que teníamos poblaciones migrantes, pero como de esos parias migrantes que ya no tienen origen, no tienen tampoco destino, que no pueden regresar, pero tampoco pueden seguir adelante. Esa dinámica en la que estábamos instalados, más el desempleo que de por sí había, bueno, hoy se ha multiplicado, ¿no? Yo diría que ha tenido un crecimiento exponencial, y entonces, ¿qué va a pasar con toda esa parte de la población que ya no puede ser absorbida por un capitalismo que
está mucho más tecnificado y que tiene un mercado mucho más restringido, entonces que no requiere fuerza de trabajo adicional, ni siquiera requiere la que ya tenía y que aprovechó la ocasión para echarla fuera. No, ni bien empezó esto de la contingencia, inmediatamente despidos por todos lados a los trabajadores, porque era la gran ocasión para hacerlo. Esos no van a tener dónde regresar tampoco, van a ser como estos migrantes que mencionan. Y si no tienen dónde regresar en términos del trabajo, bueno, son una población flotante que presiona y que de repente, ¿cuál va a ser la salida por ahí? Ni siquiera el sicariato puede ser, porque ni siquiera da para tanto. Es muchísima gente la que va a quedar en estas condiciones. Y ahí con esto termino. Mi último punto sería que todo esto tiene un lado interesante, diría yo, que es que la conciencia, ahora sí, de que el capitalismo no es para nosotros, es una conciencia que se va ampliando cada día. O sea, que el capitalismo no nos va a resolver ningún problema y que somos nosotros quienes tenemos que resolver nuestros problemas, decidir cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, qué queremos comer, qué calidad queremos tener en esa comida, si queremos agrotóxicos o no, si queremos pasar por un sistema de salud privatizado y pervertido o si nos curamos con medicina natural comunitaria. Ese tipo de cosas están ocurriendo. Yo veo por todos lados brotes en la sociedad, en las sociedades, ¿no? De muchas partes del mundo, y toda la gente está diciendo, listo, terminó el momento del capitalismo, hay que voltear a lo comunitario, hay que voltear a la autoorganización, a la autosubsistencia, ¿no? A recuperar nuestros espacios de libertad y nuestras historias, tanto con las memorias de sociedades anteriores al capitalismo, como con la idea de construir algo diferente quizá a unas y a las otras, pero que va en el sentido de recuperar la relación con la naturaleza, detener la catástrofe ecológica, detener la catástrofe social y empezar a vivir de otra manera, es decir, bifurcarnos. El sistema capitalista ya no nos logra contener, entonces vamos, salgamos y generemos otros sistemas de vida diferentes. Esa conciencia es lo único que alimenta, digamos, la esperanza en esta pandemia, que por el otro lado está muy oscura, muy sombría y la verdad no da ninguna posibilidad. Muchísimas gracias, Ana Esther, por estas reflexiones tan profundas. Antes de dar la palabra a Benedict Bull, Benedict Bull nos ha enviado un video desde Noruega. Como saben, el horario, pues allá es las 1 de la mañana. Entonces ha tenido la delicadeza de ayudarnos con un video que lo vamos a pasar ahora. No sin antes, yo quisiera saludar a algunos de las personas, compañeros, compañeras que están conectadas desde diferentes sectores de América Latina, que voy a leer algunos de los mensajes. Tenemos, por ejemplo, saludos desde Guatemala, saludos desde Quito, Ecuador, saludos desde Honduras. Manuel Tafur nos dice saludos desde Perú, saludos desde la cooperativa Jardín Azuayo. Fabián Lalbay, saludos también desde Brasil, saludos desde Colombia. Como pueden ver, este es un debate que pues conlleva la participación de varios sectores, y ahora quisiera yo pues compartirles este video que nos ha enviado Benedict Bull. Muy buenas noches a todos y todas y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Cuando ustedes empiezan el foro son las 1:30 de la mañana en Noruega, entonces pedí por favor poder participar por este medio, por un video en vez de estar en vivo. Eso lo lamento porque sería interesante conversar con ustedes sobre este tema, pero espero que por lo menos
ustedes pueden escuchar algunas reflexiones que voy a ofrecer sobre el tema de élites, concentración económica y poder político en tiempos de pandemia. Mi nombre es Benedicte Bull, soy catedrática de la Universidad de Oslo, soy politóloga, trabajo en el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente y he escrito varias cosas sobre élites, desarrollo, medio ambiente y varios otros temas sobre América Latina, entre otros países. En mis 10 minutos voy solamente básicamente a hacer un planteamiento. Voy a plantear que la pandemia va a afectar fuertemente la desigualdad en el corto plazo. Eso creo que es bastante probable, como han mostrado varios economistas, pero en el largo plazo va a afectar la composición de élites en maneras en que no sabemos ya, y puede tener efectos positivos también para América Latina. Pero eso dependerá de muchas cosas, inclusive cómo se maneja la crisis de salud y la crisis económica que está viviendo América Latina ahora. Y eso podemos afirmar mirando la historia de pandemias y también de América Latina. En los años 30, durante la crisis, no pandemia, pero otras crisis, los años 30 y la Segunda Guerra Mundial fue obviamente una crisis fuerte para todo el mundo. En América Latina llevó el modelo de sustitución de importaciones, que también llevó una nueva élite, la élite industrial en varios países. En algunos países la élite industrial surgió de la élite agroexportadora, fue una manera de diversificar. En otros países fue una élite más independiente. Se apoyaban en un Estado más fuerte. En algunas cosas, casos fueron estados autoritarios y se han escrito ese periodo como un tiempo, como una coyuntura crítica o una encrucijada. Y si resultaron en estados más autoritarios, dependía en gran medida en la incorporación de movimientos sociales. En América Latina, también en nuestros países, en los países nórdicos, eso fue el tiempo cuando se hicieron los grandes acuerdos entre empleadores y movimientos sociales, sobre todo el movimiento obrero, que en realidad hizo la pauta para las 7 décadas posteriores, que fueron caracterizados por baja desigualdad en los países nórdicos. Pero vino otra crisis en los años 80 con la crisis de la deuda, que llevó el modelo neoliberal, nueva élite ligado a la capital transnacional en varios países, apoyándose en una élite política, favoreciendo un Estado mínimo y todo lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo. América Latina vivía también otra crisis en los años 90, muchas crisis financieras, que diría que fue parte de los antecedentes de los gobiernos de izquierda que vinieron después, y que surgieron de movimientos que habían experimentado un malestar con el modelo neoliberal. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tipo de cambios llevará la crisis que vivimos ahora? La crisis de COVID-19, la crisis de salud, pero obviamente también la crisis económica. Yo voy a empezar mis reflexiones con mencionar cómo defino élites. Para mí, élites no solamente son la oligarquía o la clase capitalismo. Defino élites como grupos que
que controla diferentes recursos. Pueden ser recursos económicos, también políticos, pueden ser redes sociales, pueden ser recursos en términos de información y el aparato de violencia. Y las élites pueden superponerse y es la combinación del control sobre varios recursos durante un cierto periodo de tiempo lo que determina si los grupos se establecen de verdad como élites. Y entonces podemos hablar de varias élites que compiten entre ellos y podemos ver que algunos tienen más poder económico y otros más políticos, aunque sabemos muy bien que muchas veces coinciden. Durante la pandemia se ha revelado muy bien en qué medida los gobiernos se pueden apoyar en élites y si también tienen apoyo de estados de alguna capacidad. Y yo creo que son factores interconectados. Eso he escrito más sobre este tema en un capítulo que recién salió en un libro editado por Pablo Andrade, salió en Ecuador, si alguien quiere leerlo. Para enfrentar la pandemia ha sido muy obvio que el Estado depende de lo que Michael Mann llamaba poder infraestructural. Y un Estado con cierta legitimidad basado en las tres capacidades clásicas. La capacidad para controlar, eso ha sido clave para asegurar que la gente respete la cuarentena, etc. La capacidad para servir, eso es importante para hacer llegar ayuda a la gente que tiene que mantenerse dentro de la casa y no tienen manera de ganarse la vida. Y la capacidad, obviamente, también para ofrecer servicios de salud. Y también la capacidad para extraer, recursos de todo el pueblo para financiar las otras medidas. Hemos visto que eso de nuevo ha sido un tema. Por ejemplo, con las diferentes propuestas de introducir impuestos de solidaridad o cambios generales en el sistema fiscal. No sabemos todavía que si van a aprobar estas propuestas, pero por lo menos existen como ideas. Y hemos visto que la capacidad entre los diferentes estados en América Latina ha variado muchísimo y también que ha habido algunas sorpresas. Ha sido muy, muy claro que nadie tiene capacidad en todos estos sentidos. Pero también que sin tener alguna legitimidad no ayuda mucho tener un aparato estatal con ciertas capacidades. Si comparamos, por ejemplo, el manejo de la situación en Chile con lo de Argentina. Chile con el Estado que en toda la literatura académica se apunta como el Estado más fuerte en América Latina, se encuentra en un momento donde las élites faltan legitimidad totalmente y por eso no han logrado manejar bien la situación. En Argentina, por otro lado, tiene un Estado mucho más débil en muchos sentidos, pero han logrado generar una cierta legitimidad en el gobierno actual. Si eso va a durar por mucho tiempo, no sabemos ya, pero por lo menos por ahora se ha manejado mejor. En otros países, como en partes de México, hemos visto que el Estado ni siquiera está presente y que el crimen organizado está llenando el vacío. Pero yo creo que en muchos países vamos a ver una élite política debilitada saliendo de esa crisis. Aunque depende de muchas cosas que todavía está por suceder. Yo creo que si miramos hacia las crisis económicas, también va a afectar mucho el cambio de élites. Estamos mirándolo ya en algunos países. En Venezuela hemos visto que la élite militar está ganando aún más espacio que tenían antes. En otros países como El Salvador y México estamos mirando que
la crisis ha aumentado la conflictividad entre gobiernos, entre élites políticas y las élites económicas. También lo estamos mirando en Brasil, aunque la situación es muy compleja. Yo creo que en otros países podemos ver un cambio hacia algunos sectores, que se fortalece algunos sectores de la élite económica. Es obvio que sectores como el turismo, transporte, hoteles, está perdiendo mucho. En algunos países, por ejemplo, en Centroamérica, eso fue la gran fuerza de la élite local, fue justamente en estos sectores que ahora están perdiéndose muchísimo. Mientras que la industria ha sido, en muchos países, la industria ha sido propiedad de capital extranjera y que puede ser entre los sectores que salen más o menos en pie en algunos, por lo menos en algunos países, en algunos sectores. Pero también lo que cuenta a favor de los grupos económicos latinoamericanos son que el hecho de que son muy diversificados. De hecho, eso ha sido una estrategia para enfrentar crisis por mucho tiempo y están acostumbrados y están preparados para enfrentarse a crisis. Los que no son preparados para eso son las empresas individuales, pequeñas y medianas. Y entonces podemos ver una concentración fuerte de poder económico también en el tiempo post-COVID-19. Eso depende obviamente también de la voluntad, digamos, el interés del capital extranjero de invertir en América Latina en el tiempo que viene, que depende de sus poderes y su fuerza económica. Pero se puede ver imaginar que varios van a salir mejor que algunos de los capitales locales y que podemos observar en el tiempo post-COVID que el capital extranjera se fortalece. Todo eso apunta a una desigualdad de poder económico ya más pronunciada que lo que hemos visto antes. Pero a la misma vez creo que todos hemos aprendido una lección, y eso es que uno no puede salir ni sobrevivir una crisis sin un Estado bastante fuerte y bastante presente. Y si el manejo de la crisis se caracterizará también por un debate sobre cómo llevar un modelo económico, no solamente cómo sobrevivir, pero cómo planificar para el largo plazo, cómo planificar para un futuro más incluyente y un futuro más sustentable. Si logran fortalecer este tipo de debates ahora, quizás también saldrá otro modelo económico de esta crisis, como ha pasado durante todas las crisis anteriores. Tengo que terminar allá. Aquí estaría feliz de contestar preguntas, comentarios por vía de correo electrónico, y estoy segura de que los organizadores del evento ayudará con pasar mis contactos. Muchas gracias, mucha suerte con el debate. Quizás puedo verlo a través de internet después. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones, estimada Benedict. Un abrazo a la distancia. Ahora pues le quisiera compartir la palabra a Blanca Rubio. Bueno, agradezco mucho la invitación
para participar en este foro. Y bueno, el tema que yo voy a desarrollar es el que se refiere a la crisis de hegemonía y la pandemia. Vivimos tiempos tumultuosos, de gran incertidumbre, de barbarie, de violencia, que tienen que ver con una etapa de transición, una fase de transición hegemónica del declive de Estados Unidos y el ascenso de una nueva potencia, pues quizá muy parecido a lo que ocurrió en el declive de la hegemonía de Gran Bretaña y el ascenso de Estados Unidos, este tiempo que ocurrió de 1914 a 1945, donde la población que vivió esta etapa vivió 2 guerras mundiales y una crisis de gran envergadura, como fue la de 1929. Y entonces vivimos una etapa parecida en donde además de esta serie de problemas que se viven durante una transición, viene a sumarse esta crisis sanitaria con la pandemia del COVID-19. Entonces, bueno, lo que yo voy a tratar es cuál es el efecto de la pandemia en la transición hegemónica y también cómo la transición hegemónica ha afectado a la pandemia. Bueno, Estados Unidos inicia su declive hegemónico en 1973, la crisis de 1973, que es una etapa en donde pierde el liderazgo productivo en favor de Japón y de Alemania, y se coloca básicamente desde entonces como una potencia con el dominio financiero, lo que Arrighi va a plantear: cuando las potencias llegan al dominio financiero están en el ocaso. Durante los años 80 impone su dominio por esta vía, en los 90 tiene un ascenso e inicia lo que podríamos llamar esta crisis de hegemonía prácticamente en el año 2003 con la guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak, cuando Estados Unidos pierde el consenso mundial y el de las élites y empieza a tener simplemente un dominio, ya no un consenso, sino un dominio. En 2003 pierde también el control sobre los precios del petróleo y allí empezamos a observar con mucha mayor claridad este declive. En el 2008 pues viene la gran crisis, que fue una crisis de sobreproducción y de sobreproducción de capitales y de mercancías, pero con una expresión financiera muy profunda, que sin embargo no se resolvió, porque los gobiernos lo que hicieron fue fundamentalmente rescatar a los capitales financieros, que eran los que habían detonado la crisis, y de esta manera se fortalecieron estos sectores financieros, de tal manera que fue una crisis que no tuvo una resolución. Y el tercer punto, digamos, de estos 2000, pues es esta crisis del COVID, que viene a, digamos, coronar, siguiendo el nombre del virus, viene a coronar esta decadencia de Estados Unidos. Bien, entonces, la pandemia expresa con toda claridad este declive y nosotros podemos observar muy claramente cómo se ha perdido el liderazgo, cómo Estados Unidos no ha podido ejercer un liderazgo mundial frente a la pandemia, cómo ha actuado de una manera muy poco eficaz en su propio país, cómo ha afectado incluso a la Organización Mundial de la Salud en vez de apoyarla para poder fortalecer la respuesta a la epidemia. Y, en fin, cómo Estados Unidos va denotando un país que ya no tiene liderazgo, que todo lo que hace es contraproducente. Por ejemplo, estas medidas que quiere salir ya a reactivar la economía cuando todavía está el pico de la pandemia, y que lo está haciendo con una lógica de que no quiere que China le adelante en esta salida de la crisis, lo único que hace es que entonces se hunda todavía más en esta situación de la pandemia. O sea, lo que vamos observando es que todas las acciones que está impulsando esta potencia en declive son contraproducentes y lo único que hacen es hacerla declinar en mayor medida. En cambio, observamos claramente cómo China está impulsando
En primer lugar, logró controlar rápidamente la pandemia, empezó a apoyar a otros países, tiene un papel muy positivo a nivel mundial, apoya a la Organización Mundial de la Salud y tiene una connotación claramente de potencia emergente, así como era Estados Unidos, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, una potencia que empieza a recabar, digamos, el consenso mundial. Entonces, pero sin embargo, no podemos decir que China ya esté reemplazando a Estados Unidos. Lo que existe en esta etapa es un vacío de poder. Lo que Ramonet nos dice, el planeta descubre estupefacto que no hay comandante a bordo. O sea, como planeta hemos atravesado esta pandemia sin comandante a bordo, porque una potencia está declinando y la otra no acaba de surgir, es lo que decía Gramsci, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y entonces cuando surgen los monstruos. Y esta situación que estamos viviendo es justamente este vacío de poder. ¿Qué ha implicado en términos de la pandemia el vacío de poder? Bueno, ha implicado que no haya un liderazgo, que no haya una, digamos, visión global para que todos los países puedan actuar de la misma manera, coordinadamente. Cada país ha tomado su posición como ha podido. La Organización Mundial de la Salud está debilitada porque Trump le retira los fondos y la trata de desprestigiar. Los países del sur global son abandonados, a pesar de que se sabe que en estos países hay una gran desigualdad y además tienen pocos recursos, la gente tiene que salir a trabajar y por tanto es mucho más difícil controlar la pandemia. Sin embargo, a nivel mundial no hay una respuesta y por tanto la pandemia se ha profundizado y tiende además a prolongarse demasiado. Esto no tendría por qué suceder en otras circunstancias, tiene que ver fundamentalmente con este vacío de poder, con este declive de Estados Unidos y con esta incapacidad de China de asumir, digamos, el papel de una potencia, de la primera potencia mundial, que es muy parecido, como decía yo, a lo que ocurrió en la etapa de 1914 a 45, donde mientras Inglaterra declinaba, Estados Unidos no era capaz de asumir este liderazgo y entonces ocurren todos estos procesos muy destructivos como los que estamos viviendo. Bien, bueno, y junto con esta situación del declive hegemónico, viene también la crisis del régimen de acumulación neoliberal. Esta crisis, como decíamos, ya había ocurrido en el 2008, pero ahora se perfila una crisis todavía más profunda, porque, bueno, todo lo que ya hemos sabido, la caída brutal de los precios del petróleo, que por cierto afecta mucho más a Estados Unidos y puede llevar al traste con el fracking, porque es un método de extracción de petróleo que requiere que por lo menos el precio esté en $60 el barril para que sea rentable. Ustedes saben que el precio cayó incluso negativamente, lo que nunca había ocurrido, y ahorita ronda los $30 el barril. Entonces, para Estados Unidos esta situación es todavía otra vuelta de tuerca hacia su declive, mientras China se ha visto muy favorecida porque no es productora de petróleo y ha estado comprando petróleo a precios muy bajos y ha estado almacenándolos para la salida de la crisis. Entonces, junto con la caída de los precios del petróleo, han caído los precios de todas las materias primas, excepto el oro. La caída de los precios de las materias primas, bueno, afecta fuertemente a los países del sur global, que son básicamente exportadores de estos productos, pero también afecta a esta etapa extractivista, que es probable que ya desde el 2014, con la caída de los precios de las materias primas, se había enfrentado un problema y que ahora va a volver a enfrentar otro problema, lo cual es un aspecto negativo. El extractivismo empieza a enfrentar una situación de dificultad. La palma de aceite, que había generado una situación muy dura en América Latina, pues ahora está cayendo fuertemente el precio. Casi todas las materias primas, excepto los alimentos, como la soya, el trigo, el maíz, que están subiendo los precios, bueno, precisamente porque los alimentos son prioritarios en esta etapa y son requeridos. Incluso China ha planteado la posibilidad de que se genere otra crisis alimentaria ante toda esta situación.
Bien, encontramos también que en esta crisis del régimen de acumulación neoliberal, bueno, los gobiernos que persistan en la idea de impulsar el neoliberalismo son los que van a enfrentar mayores dificultades. Lo estamos viendo claramente en la pandemia. Los gobiernos más autoritarios y neoliberales, como en el caso de América Latina, como Bolsonaro en Brasil, como en Ecuador, estos países no han tenido ninguna respuesta clara y han, digamos, profundizado y fortalecido la pandemia porque oponen el criterio de sacar adelante la economía, no caer en la crisis, elevar las ganancias frente a la situación humanitaria de la salud. Y bueno, en América Latina, como decíamos, esta crisis del régimen de acumulación, pues, va a traer una situación muy grave, el crecimiento de la deuda. Ya estamos viendo que Argentina está planteando la moratoria, la caída del turismo, la caída de los precios de las materias primas, de las remesas, y una serie de problemas que vienen a sumarse a una situación que ya se venía desarrollando. Sin embargo, también me parece importante que en estas etapas ocurre una debilidad del poder imperial que permite o que da la posibilidad para que los gobiernos, para que surjan gobiernos con mayor autonomía y con propuestas que tengan más que ver en políticas incluyentes, como ocurrió precisamente con el populismo en los años 30, ¿no? Gobiernos que surgieron, que eran antiimperialistas, contra la dependencia, con la incorporación de las masas, que apoyaban el proceso de industrialización y a la burguesía industrial, pero que tenían un nivel de autonomía que era logrado gracias a la debilidad hegemónica de Gran Bretaña y a la incapacidad de Estados Unidos para tomar el poder. Vemos que, como decía Ana Esther, toda esta escalada de Estados Unidos en contra de varios países, sin embargo, no ha podido derrocar a Venezuela. O sea, en otras circunstancias quizás sería mucho más factible, pero vemos que toda esta escalada de Estados Unidos se da en un proceso donde va declinando, donde va debilitándose desde muchos aspectos y, por tanto, pues no le es tan fácil como en otras etapas, como en la etapa de ascenso, poder llevar a cabo estos procesos expansivos. Bueno, y finalmente yo quisiera referirme a la cuestión del futuro. Hay un fuerte debate, cotidianamente estamos leyendo y escuchando posiciones acerca de qué va a pasar cuando se acabe la pandemia. Desde posiciones que plantean, pues de aquí en adelante el Estado tiene que tener un papel muy importante, esto ha dejado claro la pandemia, o posiciones que plantean que la situación se va a recrudecer con la crisis y va a ser mucho más difícil todavía, sobre todo para los países del sur global. Lo que yo planteo es que, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Pues va a seguir este proceso de transición hegemónica. La pandemia queda dejando muy claro que Estados Unidos va a salir más debilitado, que la pandemia golpea a Estados Unidos, va a salir debilitado y que China va a salir reposicionada y con posiciones mucho más fuertes, además de que, como yo decía, la situación económica del petróleo, etcétera, le favorece. Entonces, bueno, esta transición va a continuar, desgraciadamente va a entrar en la etapa final, que puede durar 10 años o puede durar más, pero que de todos modos es la etapa donde, digamos, ese gran dragón que está decayendo puede dar unos enormes coletazos y este vacío de poder puede ser muy peligroso hasta que se resuelva, digamos, esta lucha hegemónica. No sabemos de qué manera, puede ser incluso a partir de una guerra como fue en la etapa anterior. Pero entonces, lo que resulta sumamente importante en esta coyuntura, bueno, es que las clases subalternas tengan claro, digamos, que estos periodos de transición, al mismo tiempo que son muy peligrosos, también generan fases o generan espacios de autonomía o de mayor organización y participación, precisamente por la debilidad que tienen las potencias en disputa. Y en este sentido también,
pues yo considero que los países que tienen mejores posibilidades de salir de la crisis de una mejor manera son aquellos que se puedan deslindar, digamos, del dominio de Estados Unidos en tanto que está declinando y que puedan, por tanto, impulsar procesos autónomos de industrialización, como se decía, de cooperativismo, de una serie de procesos que les permitan, digamos, separarse del declive de Estados Unidos, porque como dice el dicho, más vale ser cabeza de ratón que cola de dragón. Y en ese sentido, la situación de México es muy preocupante, porque nuestro país es un país que está fuertemente vinculado a Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones van hacia ese país. Ahora con el Tratado de Libre, como que ya no es de libre, el TEMEC, se ha fortalecido esta dependencia. Nuestra dependencia alimentaria con Estados Unidos es enorme. Entonces, ese declive de Estados Unidos, si nosotros no somos capaces como país de tomar distancia, de ver hacia otros lados, de tomar otras perspectivas, vamos a acabar, digamos, con el declive de este país arrastrados, y por eso me parece que hoy, más que nunca, es importante impulsar políticas que tengan un contenido autónomo, nacionalista, industrializador, incluyente, aprovechar esta etapa de debilidad del poder en ese sentido. Y me parece que una vez pasada la crisis es probable que el tiempo para los gobiernos progresistas pueda ser mejor que fue para los países progresistas que declinaron y que no tuvieron estas oportunidades. Y entonces, bueno, estas son como las luces y las sombras que provee una etapa de transición, y me parece que el COVID ha venido a agudizar y a profundizar estos procesos y estas contradicciones en donde, bueno, me parece que lo primero es saber qué está pasando, dónde ubicarse y cómo fortalecer a las clases subalternas para tomar una posición que les sea favorable a estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Ahora, pues, le pediría a Karina que por favor nos acompañe. Sí, buenas noches. Es un gusto saludarles a todas, a todos. En esta iniciativa que quiero comenzar felicitando la organización de este ciclo y especialmente a los autores y autoras del libro que dio origen a este ciclo. Quiero también, obviamente, saludar a quienes están compartiendo panel y especialmente a quien está coordinando todo este proceso, Carlos Pastor. Voy a ser breve porque nos hemos extendido más de la cuenta en el tiempo previsto y yo en unos 20 minutos me tengo que desconectar porque tengo otro compromiso, otra llamada. Saben cómo son también estos tiempos de teletrabajo y conexiones virtuales. Lo que voy a esbozar aquí son algunas ideas sobre el rol del pensamiento crítico en América Latina, obviamente en el marco de la pandemia. A ver, comencemos por señalar algo que es evidente para todos y para todas, y es que esta crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto algo que es claro en América Latina desde hace mucho tiempo, y son las grandes desigualdades que sufren nuestras sociedades. Queda claro que la urgencia de superar las inequidades queda demostrada como pocas veces antes, y que hay que además presentar algunas iniciativas y propuestas, como bien hicieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y como pretendo también en estos 10 minutos realizar. Ahora bien, estas estrategias, y aquí vamos a lo del pensamiento crítico y también al rol de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en todo esto, tienen que diseñarse en una tarea colectiva, ¿verdad? No hay forma de que cada Estado pueda llevar a cabo por sí mismo esta transformación. América Latina está en condiciones en este momento de aunar esfuerzos para redefinir la ecuación, quizás la más importante,
y también escuchando lo que planteaban las panelistas anteriores, que es la ecuación en la relación entre sociedad y Estado. Hay que evitar de todas formas que en este contexto se termine imponiendo la vigilancia totalitaria por sobre el empoderamiento de los y las ciudadanas. Y hay que evitar también que el aislamiento nacionalista prime sobre la solidaridad regional y la solidaridad global. Está claro que si lo que nos planteamos es la justicia social y el superar las inequidades en nuestra región, la alternativa es la cooperación. Los dilemas que se plantean son muchos en este momento, ¿verdad? Se plantea el dilema de que se avanza hacia modelos más equitativos o se aumenta la desigualdad, con los riesgos que ello implica y que quedan muy evidentes en el marco de esta pandemia. Y de que esto América Latina sabe bastante porque, como dije, el tema de la desigualdad es un fenómeno estructural en nuestra región. Está el dilema de que se salva a las empresas o cuidamos a las y a los trabajadores. Está el dilema de que se aplican modelos de ajuste estructural que legitiman la concentración de la riqueza o, por otro lado, fomentamos el empoderamiento social y comunitario para garantizar el ingreso mínimo universal. Está el dilema de si se defiende la salud y la educación como derecho o permitimos que la iniciativa privada los consolide como mercancía. En definitiva, si fortalecemos al Estado o lo debilitamos. Esos son algunos de los dilemas que enfrentamos en este momento. Creo que las respuestas en términos de qué lado de estos dilemas colocarse parecen bastante claros. Lo que tenemos que preguntarnos también es qué tipo de Estado necesitarán nuestras sociedades una vez que se salga de esta crisis global que es la más grande de la historia reciente y que justamente esta puede ser una buena oportunidad para plantearnos un nuevo contrato social que permita la construcción de un mundo más justo y alejado de esa narrativa neoliberal que se impuso de los 80 en adelante en nuestra región y para la cual los seres humanos justamente son los menos importantes. Aquí es que las ciencias sociales adquieren un papel protagónico en la búsqueda y en el diseño de esas nuevas alternativas y de esas nuevas formas de relacionarnos cotidianamente y de construir comunidades en la etapa post-pandemia. Las herramientas de las ciencias sociales son fundamentales para poder orientar además la toma de decisiones a nivel de los gobiernos, a nivel de las políticas públicas y también para esbozar propuestas colectivas en la región. En definitiva, el desafío es desarrollar un enfoque alejado del enfoque reduccionista binario, del pensamiento binario, generado principalmente y fomentado durante esta etapa de pandemia y que insiste en dividir los intereses entre cuidar la salud o cuidar la economía, cuando sabemos perfectamente, y en las exposiciones anteriores esto se planteó, que este dilema es un dilema falaz. Tenemos entonces una oportunidad que presenta algunas alternativas para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Una oportunidad para rediseñar el modelo económico, para plantear la reducción de la deuda y para plantear la renta básica ciudadana con carácter universal. En este sentido, la idea de plantear este ingreso ciudadano como un derecho, ¿verdad?, en términos de la posibilidad de acceder a los bienes básicos y esenciales para la existencia de las personas en el marco de sociedades democráticas en las que se garantice la igualdad y la dignidad para todas las personas. Tenemos también una oportunidad para fortalecer la calidad de nuestras democracias. Recordemos la situación en la que estaba nuestro continente antes de que emergiera la crisis del COVID-19, ¿sí? La necesidad de fortalecer estas democracias en América Latina, pero también una oportunidad
para consolidar el acceso universal a la salud, algo que estalló durante esta crisis que estamos viviendo en términos del colapso de los sistemas de salud en varios países de la región. Incluso algunos de los que se creía que tenían buenos servicios de salud. Esto nuevamente nos plantea la necesidad de ese acceso universal a la salud. También una oportunidad para cortar las brechas de género. No me voy a detener en este punto porque no tenemos tiempo hoy, pero queda muy clara que esta crisis sanitaria evidenció las consecuencias que tiene sobre la vida común la mercantilización de lo público y la mercantilización de lo privado. La cuestión de género en su expresión de la violencia basada en género y en su expresión de el cuidado quedó muy marcada en esta crisis, y obviamente el impacto será diferente para varones y para mujeres en la salida de esta crisis. También una oportunidad para construir una nueva relación con el medio ambiente. Tenemos que pensar, ¿verdad?, y cuestionar esta noción de autonomía y de reemplazar esas visiones tan antropocéntricas e instrumentales que en muchos casos tenemos frente a la vida y la relación con el ambiente. También una oportunidad para repensar la movilidad humana, el tema de las distintas movilidades humanas, y de las migraciones, que requieren un abordaje importante por lo que significan en nuestra región. Recordemos la idea de la estigmatización de las y los migrantes, la falta quizás de enfoque en las causas económicas, políticas y sociales de esa migración, y la idea también de reconocer a la migración y a la movilidad humana como un derecho humano básico. También, y quizás este es el punto que más nos desafía como cientistas sociales y como cientistas sociales en el marco del pensamiento crítico, la oportunidad de reformular el vínculo justamente entre las ciencias sociales y la política. Resulta más que necesario pensar esta vinculación, pensar la vinculación entre la investigación, el conocimiento y la política, las agendas de investigación, las financiaciones para la investigación y un largo etcétera. Es hora de que analicemos la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad del trabajo político y del Estado con la producción de unas ciencias sociales que pretendan justamente un conocimiento comprometido y con búsqueda de transformación social, y no la idea del conocimiento único y universal, ¿verdad? De desafiarnos en buscar categorías y conceptos que, obviamente situados en nuestra historia y en las problemáticas de nuestra región, aporten a la producción de conocimiento crítico y de conocimiento transformador, por lo tanto. Es también una oportunidad para reforzar la cooperación regional, y para eso es necesario que trabajemos en una agenda compartida de articulación de intereses y en la construcción de consensos a nivel regional. Allí hay un elemento que mencioné al principio, ¿verdad? El tema de la solidaridad y el tema de entender la interdependencia de nuestros países y que ningún país saldrá por sí solo de esta crisis. En definitiva, esta pandemia nos interpela como cientistas sociales, nos interpela como pensamiento crítico, tanto en el análisis de la situación actual como en la búsqueda de alternativas, e interpela particularmente a América Latina, región más desigual del planeta, y que saldrá
como se mencionó en las exposiciones anteriores, muy golpeada de esta situación. Es nuestro propósito desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales articular este pensamiento crítico en la búsqueda de esas soluciones que permitan transformar las condiciones de vida de todas las personas en nuestra región. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Karina, por esta reflexión. No, ahora yo abro un poco el espacio para poder compartir algunos criterios con respecto a las ponencias de cada uno, pero por temas de tiempo, pues aprovecho para leer algunas de las preguntas que nos han venido haciendo los compañeros que están conectados. Por ejemplo, tenemos una pregunta desde Perú. Nos dicen, a su sentido, Estados Unidos siempre ha sido crítico de las instituciones con los otros países, pero parece que no ha habido mucha crítica a las instituciones de los Estados Unidos. ¿Cuál es su postura frente a esta cuestión? Hay otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es el rol de Rusia en esta crisis? Voy a recoger algunas preguntas y pues luego podrán intercambiar. Por temas de tiempo sería de 3 a 5 minutos cada una como máximo. Hay otra pregunta que dice, ¿acaso el vacío de poder y recrudecimiento de la miseria causado por la pandemia puede ser aprovechado por el régimen organizado, por el crimen organizado como poder económico dominante? ¿El tráfico de drogas puede verse beneficiado con esta crisis? ¿Cómo poder construir o cómo se visora la posibilidad de generar un sistema nuevo y cómo construirla? Y una pregunta más, y con esto le daría la palabra nuevamente a Ana Esther. Seguiría por... Karina nos mencionó que estaba con el tiempo, quizás le pediría que ella pueda seguir, y cerraríamos con Blanca, por favor. La última pregunta sería, ¿cómo desde el pensamiento crítico fortalecemos el tejido social organizativo? Le dejaría entonces la palabra a Ana Esther. Y bueno, como el tiempo es cortito, voy muy rápido a lo que quiero plantear. Y en particular quiero que lo escuche Karina, porque no oí dentro de lo que ella ofrecía como abanico de investigaciones que hay que realizar, digamos, como compromiso de pensamiento crítico frente a los desafíos contemporáneos. No me pareció escuchar la idea de ponernos a estudiar sobre la historicidad del capitalismo. O sea, pensar hasta dónde el capitalismo es. Por supuesto, estamos muy preocupados por la confrontación hegemónica, estamos observando ahí muchos movimientos, pero hasta dónde esta confrontación económica, hegemónica misma está llevando al sistema cada vez a tocar más sus límites. Y los límites los está tocando clarísimo. O sea, ese límite del desarrollo, de la dominación de la naturaleza para beneficio humano o para beneficio del capital más bien, eso ya está llegando a un límite que ya no puede sobrepasar. Ya están ocurriendo muchos fenómenos ambientales, pero que lo que nos están señalando es la imposibilidad de seguir con la vida humana, por lo menos, dentro de estas condiciones sistémicas. Entonces, tenemos que seguir pensando cómo arreglar el sistema, o tenemos que empezar a pensar, arreglémoslo un poco para que no sea tan grave estar ahí dentro, pero ¿cómo podemos empezar a pensar en otros sistemas de vida? No es la única manera como ha vivido la humanidad, ni es la única como vivirá, me parece a mí. Entonces, hay que incorporar también esta discusión, este tipo de, a lo mejor de hipótesis arriesgadas, ¿no? Dentro de nuestros análisis, porque si no, entonces creo yo que nos mantenemos dando vueltas
dentro de un mismo círculo y nos vamos cayendo con ese círculo. Un poco Blanca lo decía en algún momento, o sea, nos sumamos a esta dinámica de catástrofe y entonces, bueno, finalmente, por supuesto, nos afecta la catástrofe. Entonces, yo diría, bueno, entonces, ¿cómo la rompemos? ¿Por dónde? ¿Dónde están las salidas? ¿La salida es que China ahora asuma la hegemonía? No me parece. Me parece que sí es diferente, que sí da como otras luces, eh, pero finalmente nosotros tenemos la experiencia de algunos capitales chinos en nuestros países y realmente las condiciones de trabajo, por ejemplo, y la relación con la población no es que dijéramos la más deseable, ¿no? Entonces, sí, está bien, tenemos que estar muy atentos a cómo se están moviendo estos juegos de fuerzas hegemónicos, cómo se están constituyendo, reconstituyendo, desarmando los bloques de poder en el mundo. Efectivamente, Estados Unidos está en problemas muy serios. Y hay un general chino que lo decía hace muy poco en una entrevista, es que Estados Unidos descuidó la producción básica, ya no produce, puso al mundo a producir para él. Y ahora que necesita producir tapabocas y respiradores, los tiene que pedir a China porque China no descuidó la producción de consumo masivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay diferencias muy importantes que hay que estudiar con mucho cuidado, pero también tenemos que pensar en la larga duración, en los tiempos históricos, en los tiempos y en los fundamentos sistémicos que llevan finalmente a momentos de disipación, a momentos de pérdida de coherencia, de pérdida de sentido, que pueden ser esta catástrofe ecológica que hace aparecer virus desenfrenados en principio. Nosotros toda la vida hemos convivido con virus, pero ¿por qué hoy hay esta situación de desenfreno, ¿no? Que no podemos resolver, que no sabemos cómo enfrentar, que nadie entiende al virus? Bueno, de repente, yo lo decía, las comunidades sí entienden el funcionamiento del virus. ¿Por qué? Porque lo están pensando de otra manera. Aquí la diversidad epistémica es importantísima y la diversidad epistémica lleva también a pensar la diversidad sistémica. Y creo que estamos obligados, estamos en un momento de urgencia para pensar y desarrollar investigaciones sobre estos puntos. Y bueno, termino acá porque el tiempo no alcanza. Doy las gracias a quien organizó, a quien colaboró, a quien me invitó y al público que también está por ahí escuchando y haciendo sus preguntas. Muchas gracias por cumplir con el tiempo y estas reflexiones. Karina, por favor. Sí, gracias nuevamente. Empiezo por el final, por lo que decía recién Ana Esther. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Absolutamente. Lo que yo planteé no pretendía ser una lista exhaustiva de las líneas o los elementos a investigar desde las ciencias sociales y el pensamiento crítico, sino solo algunos planteos. Y el tema de la historicidad del capitalismo y la búsqueda o la discusión, por lo menos, de sistemas alternativos, creo que es central en este punto. Y esto me lleva a otros comentarios que sé que hicieron, bueno, quienes están escuchando allí en el chat y que Carlos planteaba en sus intervenciones y que tiene que ver con los desafíos, ¿verdad? Los desafíos en términos justamente de la construcción de una organización social diferente a la que conocemos, de una organización social alternativa como posible salida a esta crisis. Y una de las claves para mí tiene que ver con, no es la única, por supuesto, ni es la más importante, pero una de las claves es justamente cómo
politizar y transformar lo cotidiano. Si hay algo que se modificó en el marco de esta pandemia, en el marco de esta crisis, son las relaciones cotidianas y el marco de convivencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo politizar y transformar desde eso cotidiano, bueno, lo comunitario y lo social, pero a partir de la politización de lo cotidiano? Capaz que esa consigna es un poco conocida para quienes trabajamos desde el feminismo, que ha sido uno de los planteos durante mucho tiempo, ¿verdad? Por allí también se planteaba el papel de las organizaciones y los movimientos sociales. Lo que nosotros entendemos en nuestro trabajo en CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es en articulación, ¿verdad? Es decir, trabajar quienes estamos en el sector académico, en la producción de conocimiento, junto y con los movimientos y las organizaciones sociales, así como también con quienes están en el terreno de las políticas públicas, y de eso puede dar cuenta seguramente todos los que participan en los grupos de trabajo, de que estos engranajes están siempre articulados o en contacto en las propuestas que CLACSO realiza. Creo que son muchos los desafíos que tenemos por delante. Y bueno, nos toca seguir pensando, pero sobre todo también avanzando en esas construcciones alternativas que estábamos mencionando. Yo les agradezco mucho la posibilidad de participar. Estoy a 1 minuto de iniciar otra reunión, por lo que voy a tener que en 30 segundos desconectarme y no quiero interrumpirles cuando esté hablando Blanca o cuando estén cerrando la actividad. Muchas gracias por esta posibilidad y seguimos en contacto. Muchas gracias, Karina. Estimada Blanca, por favor, entonces, que pueda usted acompañarnos. Sobre la pregunta acerca de cuál es el papel de Rusia, bueno, Rusia efectivamente ha tenido un papel muy importante en esta lucha de las potencias por la hegemonía. Lo hemos observado recientemente, digamos, en defensa o más bien en oposición a que Estados Unidos invada Venezuela, en fin, en este tipo de disputas. Aunque me parece que en la cuestión propiamente de la pandemia y esta disputa que se ha generado entre Estados Unidos y China, no ha tenido una posición tan beligerante o codo a codo con el caso de China. Yo considero que no será Rusia la potencia que sustituya a Estados Unidos. Me parece que aunque tiene una gran fuerza militar, no tiene las características que tiene China para ocupar este lugar. Sin embargo, me parece que efectivamente Rusia va a ocupar un lugar fundamental en esta controversia y en la crisis final de hegemonía. La otra pregunta que hacían dos preguntas sobre el papel del crimen organizado en el vacío de poder. Pues lo que podemos decir es que precisamente el declive del poder hegemónico y del poder de los estados en esta etapa de transición es lo que ha traído esta preeminencia de la violencia y del crimen organizado. Si ustedes recuerdan, también en la década de los 30 había una gran fuerza del lo que hoy se llama crimen organizado, cuando se vendía el alcohol que era prohibido, y toda esa preeminencia que tomaron los grupos violentos en la etapa de transición hegemónica digamos, de Gran Bretaña, está ocurriendo ahora y no tiene directamente que ver con la pandemia. No es que después vaya a acrecentar, ya se viene acrecentando y es parte precisamente del fenómeno del vacío de poder. Y por último, este comentario que hacía Néstor, que me parece muy importante, acerca de cuál es la salida, el que China asuma la hegemonía. Por supuesto que no, o sea, no es que, yo creo que efectivamente, como han dicho algunos compañeros, no es la posición de que China son los buenos y Estados Unidos son los malos, ¿no?
y que por tanto hay que tomar partido. Pueden ser buenos en una situación y malos para otra, pero nosotros lo planteamos como una tendencia, como algo que se ve venir, como lo que se ha aprendido en las transiciones hegemónicas anteriores. Sí podemos decir que cuando ya la potencia emergente asume el poder, entonces ese caos y toda esa violencia y esa destrucción se acomodan, que fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y esta etapa de ascenso de Estados Unidos de 45 a 73, que son los años dorados, como les llama Goldman, pues es lo que una potencia logra cuando asume el poder y entonces mete en cintura a los demás, controla, mete al crimen organizado, etcétera. Entonces son etapas mucho menos cruentas que las etapas de transición, pero esto no quiere decir que la potencia que asume el poder también ejerza el dominio, la explotación, el despojo, etcétera, porque esa es una característica del capitalismo de la que no se puede librar ninguna de estas potencias, aunque quisiera, creo. Y en ese sentido, me parece que comparto contigo, Anester, efectivamente, que pues, las alternativas tienen que ser de otra naturaleza. O sea, en la transición hegemónica de Estados Unidos a China, ¿cuál es el papel de las clases subalternas? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo posicionarse? Me parece que en todo caso este sería, digamos, el enfoque que compartimos, pero ubicando que se está en este proceso de gran transformación y de gran calado y que no es fácil, digamos. No es fácil para las clases subalternas. Bueno, yo lo dejaría ahí y agradezco muchísimo la invitación y la participación en este foro. Con una diferencia, ¿puedo hablar un segundo? Claro. Con una diferencia. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo estaba en ascenso. El capitalismo todavía estaba abriendo nuevos campos de producción, nuevos campos de valorización, y entonces, claro que explotaba a la clase obrera, pero tenía manera de absorber a grandes contingentes de la sociedad. Hoy ya no está así. Hoy el capitalismo está cerrándose, está cerrando, achicando mercados, achicando el mercado de trabajo. Está justamente porque tuvo niveles de objetivación tan altos que entonces ahora ya no absorbe, expulsa. Entonces, cuando tú estás en un momento como este, ya las soluciones son un poco diferentes. O sea, no es solamente una transición en las mismas condiciones hacia otro hegemón, y mucho menos en las mismas condiciones que a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en las condiciones del siglo XXI? En este momento, ¿qué es lo que es diferente en términos del capitalismo en su conjunto, del capitalismo como sistema? Y es que ha llegado a tales niveles tan altos de apropiación, o sea, no solamente se ha apropiado las cosas, las riquezas naturales, se apropia la vida, se apropia los genes, se apropia de ti mismo, incluso de tu forma de pensar. Ya llegó tan lejos, ¿hasta dónde más puede llegar? O sea, ¿qué más que decidir cómo es la vida? ¿Qué más tiene? Entonces, es un momento muy distinto en el que incluso la confrontación, por supuesto que da para un tiempo el capitalismo, no es que se cae hoy ni lo tira el coronavirus, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que el capitalismo ha llegado a sus límites históricos. Esto siempre se lee con medidas de tiempo mucho más amplias, no es un sexenio, no es un periodo de gobierno, no, estamos hablando de un movimiento sistémico. Ese movimiento sistémico ya no tiene condiciones de sostenerse y se está disipando, está rompiéndose por un lado y por el otro. Los propios capitalistas compitiendo entre sí también están colaborando en romper este sistema, las condiciones de este sistema. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de ayudarle a que no se caiga? ¿O tratamos de inventar otra manera de vivir? Otra manera de ir construyendo, no pensarla, hacerla, ir construyendo esa otra manera como para
ir poniendo los gérmenes de otros sistemitas de vida, de otros modos, que finalmente el capital nos deja fuera. Entonces, estando fuera, hagamos lo nuestro, ¿no? Hagamos lo nuestro y quizá podemos inventar una ruta que nos lleve muy lejos, quizá no, pero tendríamos que intentar, porque por el otro lado ya no hay. O sea, los obreros que han sido desempleados ahora en este proceso, ¿dónde van a ir? O sea, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es romper esos mitos, los mitos del empleo, del desarrollo, del progreso. No hay otra manera de pensar que esa. No hay otra manera de sobrevivir que teniendo un empleo. No, yo sí puedo sobrevivir de otra manera. Las comunidades llevan miles de años sobreviviendo de otra manera. A eso me refiero. A que no hagamos de un sistema algo sin límite, sin historicidad, sin un poco el fin de la historia que decía Fukuyama. Sabemos que no es así. ¿Qué pensamos hoy que la crisis es tan profunda, generalizada? O sea, esto de que el virus haya causado un daño planetario está diciendo algo. Ya los daños no son locales. Ya el capitalismo no puede seguir empujando las cosas que le afectan en un lado al otro. Ya la tiene en todos lados. Entonces esa crisis nos da la posibilidad de pensar en esta otra manera de, no sé, de resolver, de caminar frente a la crisis. Muchas gracias por estos comentarios que han sido tan importantes para todos, para todas quienes nos hemos tomado el tiempo para poder compartir estas reflexiones colectivas, siempre en el marco de la unidad, siempre en el marco del pensamiento crítico latinoamericano. Estas jornadas virtuales que nos han tomado alrededor de 4 semanas y hemos fortalecido diferentes diálogos, diferentes procesos con diferentes y diversos intelectuales latinoamericanos, se han venido nutriendo con el apoyo de diferentes instituciones. Estamos ahora con el tiempo, pero antes de cerrar este último foro, yo quisiera quedarme con algunos temas importantes que se dijeron la noche de hoy. Lo primero es esta idea que Ana Esther tenía alrededor de que el capitalismo ha llegado a sus límites históricos. Esto es un tema bastante peculiar, y si ustedes se van viendo a lo largo de estos 8 foros, han ido coincidiendo varios de los autores que nos han acompañado. Y justamente es este capitalismo que llega a sus límites que va a fortalecer estos procesos del extractivismo salvaje, que justamente son, como hemos visto, los causantes de esta pandemia y este proceso epidemiológico global. Pero al mismo tiempo, este proceso alrededor de la vigilancia totalitaria, alrededor de esta crisis global, ha ido fortaleciendo los procesos de autoritarismo y de militarismo. Y por supuesto, lo que nos ha dicho Blanca, este sistema ha sido un sistema que va deteriorando no solamente los ecosistemas, sino que al mismo tiempo se ha ido concentrando en la diversificación de estas élites, como nos hablaba Benedict Bull. Pero al mismo tiempo, esta academia y el rol del pensamiento crítico latinoamericano tiene que ser, como nos decía Karina Batiani, un conocimiento comprometido con los sectores populares. Esa idea o esa intención de conocer la realidad con el objetivo de transformar estas sociedades en sociedades más justas, en sociedades más cooperativas, en sociedades más igualitarias. Y justamente es este el rol para poder hacerlo no solamente en la academia, sino fuera de ahí, fuera en estos espacios públicos como la calle, por ejemplo. En estos mismos momentos, mientras estamos transmitiendo nosotros este 8º foro, con el apoyo de Claxo, de FES Transformación, de Jardín Azuayo, de la Prefectura de la Azuay, de Acordes, de la Universidad de Cuenca, en estos mismos momentos los sectores populares en el Ecuador están movilizados y se movilizan justamente por estas políticas antipopulares, por los despidos, por la ley humanitaria, justamente a favor de las grandes élites y de las corporaciones. Me quedo con una idea fundamental en estas reflexiones, compañeros, compañeras, y es que de la crisis no saldremos de esta crisis en base a la caridad de ningún gobierno de turno y tampoco de las élites, ni globales ni locales. Para poder salir de este proceso epidemiológico, de esta crisis económica, de esta crisis ambiental y de esta crisis política, es indispensable la articulación de los sectores populares,
con una academia crítica y comprometida con el pensamiento latinoamericano. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en estas jornadas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, un abrazo. Igual. Queremos el libro que estamos comentando, yo no lo tengo.